La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida al Encuentro Literario Norte 32 y la presentación del libro A la Mesa con Rubén Darío de Sergio Ramírez. El autor está con nosotros desde Managua y voy a presentar al comentarista Omar Millán, que nació en Tijuana, es periodista independiente y docente, egresó de la licenciatura en Literatura y Lengua Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Baja California. Es autor de los libros de periodismo narrativo La fábrica de boxeadores en Tijuana, de Editorial Trilce, en el 2012. Viajes al este de la ciudad, una crónica de la guerra contra el narco, de Trilce, con la culta, en el 2014. Y El marciano y la langosta, editado por Trilce, UNESCO y Secretaría de Cultura, en el 2017. Tiene la palabra Omar Millán. Lo primero que sentí mientras leía el libro era que literalmente estaba sentado a la mesa con el padre del modernismo y, por supuesto, con el maestro Sergio Ramírez. Es decir, con dos grandes escritores latinoamericanos, con dos grandes nicaragüenses, que si estuvieran hablando solo de poesía, de narrativa o en general de literatura, uno se mantendría callado y solamente escuchándolos. Sin embargo, como el tema principal es la cocina, aunque no deja de estar la literatura y la buena crónica en este libro, uno siente el impulso de participar, de tratar de decir algo, valentonarse ante este monstruo sagrado de la poesía hispanoamericana y hacerle preguntas, porque en temas culinarios pareciera que todos tenemos algo que decir. La cocina es producto de la estimulación, de la evocación de platillos favoritos, de recuerdos de infancia, de lugares, de viajes por el tiempo y por el espacio. La cocina es un inmenso bagaje cultural abierto a muchas interpretaciones. Así que la prosa del maestro Sergio Ramírez en este ensayo hace que la luz de Rubén Darío reclame vida a través de su poesía, de sus crónicas, de sus reseñas, de sus epístolas, pero sobre todo a través de los gustos culinarios de Rubén Darío, que es donde se detiene para señalarnos esa frescura del sentimiento que sobrevive a todas las estaciones de una vida. Uno puede ver el gusto que le causó al poeta comer con sus amigos el pato silvestre numerado, el 32.388, que en un exclusivo restaurante parisiense cuya postal presume a sus amigos en Argentina, pero también los frijoles fritos que tanto disfrutaba y que daba instrucciones de cómo prepararlos a su segunda esposa, la campesina española Francisca Sánchez, quien al parecer era una gran cocinera y se esmeraba en cumplirle todos los caprichos culinarios que se le antojaban al poeta. Y con esta dualidad es justo como nos presenta Sergio Ramírez al poeta A la Mesa con Rubén Darío. Su gusto culinario por la sofisticación, pero también por lo popular. Las ocasiones en las que el poeta nicaragüense accedió a los platillos sofisticados, a los sofisticados platillos de los menús restaurantes, de los restaurantes franceses, que ya desde la primera parte del siglo XIX no solo era la meca de la gastronomía mundial, sino que ya contaba con libros capitales, y paralelamente su aprecio por lo que acá llamaríamos la cocina callejera o las cocinas locales, mucho antes de que se utilizara este término o se pusiera de moda, que tuviera un significado con esto de las cocinas de autor y los productos que solamente se dan en alguna región. Además, el autor advierte el rechazo que sentirá Darío paradójicamente con la modernidad, la apresurada modernidad que entre las máquinas, la electricidad, los automóviles y las redes ferroviarias también expande la vulgarización del gusto, los restaurantes mediocres, los enlatados y las comidas rápidas. El libro está dividido en dos partes. En la primera
Sergio Ramírez nos cuenta al Rubén Gourmet, al sibarita pobre y al sibarita con un poco más de recursos que está dispuesto a pagar por platillos caros y sofisticados en los países latinoamericanos, en Europa o en el norte de África, en donde se encuentra trabajando como reportero, como corresponsal o como diplomático. Y por Rubén Gourmet debemos entender esto que apunta Sergio Ramírez. Cito: pese a sus estrecheces, Rubén Darío se considera un gourmet, delicada condición que caracteriza a los buenos comedores, atentos y reposados, sabios e inspirados, de ninguna manera hartones apresurados e irreflexivos, sino, como quería Balzac, cultores del apetito con talento. Se trata de una selecta cofradía que debe rendir culto a ese insaciable Messier Gasté, el señor y maestro estómago, tan rezongón y exigente, pues ante cualquier necesidad o trastornos suyos, todo el cuerpo sufre y resiente, según recuerda Rabelais, creador de estos insaciables personajes, Gargantúa y su hijo Pantagruel, los dos comelones más desmedidos de la literatura. Saber dominar el ogro depredador de las mesas que todos llevamos dentro. Y Rubén no lo olvida, quizás dándole unas amables palmaditas a su Messier Gasté, que gruñe satisfecho bajo el chaleco temeroso de que se vengue castigándolo con la gastritis, de la que se suele quejar a menudo. Un Messier Gasté que, de todas maneras, se le volverá cada día más voluminoso. Para terminar la cita, se juzga a sí mismo como un hombre moderno, audaz, cosmopolita y, al mismo tiempo, muy siglo XVIII y muy antiguo. Feliz ambigüedad de la que disfruta y padece en un mundo trepidante que parece inventado para él, aunque no logre nunca penetrarlo a fondo. Hasta aquí la cita. Sergio Ramírez nos dice que Rubén Darío no tenía recursos ni las relaciones para ser un asiduo de los santuarios o restaurantes exclusivos que frecuentaban las hermandades gastronómicas. Tuvo diversos cargos diplomáticos en Europa y fue corresponsal de varios periódicos latinoamericanos. Sin embargo, vivía acosado por los acreedores y raras veces le llegaban los sueldos. En una ocasión, nos cuenta Sergio Ramírez, tuvo que malbaratar su piano Pleyel para volver a París, a refugiarse en su apartamento donde no tenía una mesa como la de los príncipes, ni como los cardenales, ni como los papas. Pero su mujer Francisca conocía los secretos de la cocina campesina de la Sierra de Gredos y había aprendido bien los de la cocina burguesa y aún los de la cocina agreste nicaragüense. En esta primera parte del libro se lee al Rubén Darío maravillado por París, el París de sus sueños, símbolo de la modernidad, centro cultural y artístico del mundo, que idealizó e inspiró poemas mucho antes de conocerlo y al que llegó por primera vez en 1893 y donde a partir del año 1900 pasaría una larga temporada. Ahí también escribiría dos textos importantes sobre gastronomía: La literatura y la cocina en 1904 y Letras y cocina en 1913. Aquel París, además que luego le produciría amargura y desconcierto porque ese monstruo jamás deletraría su nombre. Aquella sociedad europea de finales del siglo XIX y principios del XX que fomentaba el capitalismo, la fe ciega en la ciencia y el progreso, las transformaciones culturales y económicas, que tenía un lenguaje modernista de alta cocina, desfile de modas, carreras hípicas y festejos de sociedad, pues se negaba a reconocer al autor de Azul y de Prosas Profanas, que en Latinoamérica ya tenía un trato de estrella de cine antes de que se inventaran las estrellas de cine, como nos dice Sergio Ramírez. En esta primera parte, el autor también subraya las tempranas referencias culinarias del poeta, tanto en su obra literaria como en sus crónicas periodísticas, y así nos explica en diversos capítulos los gustos y caprichos del poeta.
o los paraísos artificiales para referirse a la afición por las bebidas alcohólicas y a este breve periodo de abstinencia del poeta. Tiene otro capítulo que se titula Un poeta en la sopa, donde nos explica entre caldos, pucheros y sopas la afición temprana de Darío por la buena comida, como lo demuestra el cuento Las albóndigas del coronel, que escribió a los 18 años. Hay otro capítulo titulado Volatería inquieta, para referirse a los platillos realizados con aves y el posible espanto que a Darío le hubiera causado o le causó el enterarse de que en la cocina incluso el cisne, ese símbolo de los modernistas que utilizaban como elegancia y sofisticación, también podía servirse a la mesa como un gran platillo, mucho antes de que el poeta mexicano Enrique González Martínez escribiera aquellos versos para denostar a los modernistas, ¿no? Lo de tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje. Otro capítulo del libro es El mar como un vasto cristal azorado, que es uno de mis capítulos favoritos, donde el autor expone de nuevo esta dualidad de Darío. En una ocasión está hablando sobre los productos del mar y dice Sergio Ramírez que el autor asiste a un acuario en Berlín y observa aquella fauna marina y la describe con mucho espanto. Sin embargo, cuando le sirven cocinadas todos esos manjares de mariscos y pescados en restaurantes o en comunidades pesqueras, el poeta ya se había hecho amigo de pescadores. Aquellas criaturas que describía con espanto ahora son suculentos manjares, ¿no? Otros títulos de esta primera parte concentran la síntesis de lo que trata. Gato por liebre, caballo por ternera, perro por sí mismo. Bueno, que nos habla de que todo lo que se mueva se puede cocinar, ¿no? De la carne roja a la celeste carne y los quesos de Égloga. Otro capítulo, aquel que duerme en el corazón del hombre, para referirse a todos los guisos que surgen del cerdo. Paisajes y bodegones con frutas, donde aparece la fábula del nacimiento de la col, travesías o la musa negra, para exaltar el sabor y el aroma del café nicaragüense, del que Darío dice esta cita: una buena taza de su negro licor, bien preparado, contiene tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta. La segunda parte del libro es un recetario, son recetas darianas para preparar sopas, caldos, pucheros. Aquí viene la receta de las albóndigas del coronel, ensaladas, cómo preparar platillos de aves, pescados, mariscos, lo que acá en la frontera llamamos platillos de cielo, mar y tierra, platillos por supuesto, de Nicaragua, escargots y dulces. Son recetas que el poeta no inventó, sin embargo, degustó con orgullo y desenfado, y que construyen el universo que vivió. Este recetario de inmediato me hizo pensar en la severidad que subraya el maestro Sergio Ramírez de don Alfonso Reyes, que cita en el libro al referirse don Alfonso Reyes, esta eminencia mexicana, filósofo, ensayista y poeta, a quien justamente Sergio Ramírez describe como un verdadero gourmet en el libro. Bueno, Reyes refiere en su libro 10 descansos de cocina, a propósito de unos versos de Charles Baudelaire, a las serias dudas que le causaban aquellos que husmeaban en las cocinas sin haberse quemado nunca las pestañas en el fuego de los fogones. Sin embargo, Sergio Ramírez, a la mesa con Rubén Darío, antes de presentarnos el recetario, ya nos había notado esta cita: no es tan cierto que para escribir sobre el arte culinario con inspiración o admiración hay que haberse quemado las manos con aceite hirviendo o sufrido un tajo en el dedo al rebanar una zanahoria. Rubén sabía dar consejos a Francisca, ya lo sabemos, pero no lo dejaba asomarse a la cocina como a tanto nos ha ocurrido.
Esta investigación exhaustiva sobre la vida y los gustos por la comida del padre del modernismo contiene también datos históricos y referencias a otros autores que aludieron en sus obras a las cocinas o a diversos platillos que probaron ellos o sus personajes. Y la prosa de Sergio Ramírez las intercala todas estas referencias y por supuesto las de Rubén Darío con agudeza, juicios y mucho humor. Debo decir que A la mesa con Rubén Darío además tiene un hermoso diseño y algunas de sus páginas de un rosa flamingo acompañan los textos con imágenes de la bella época, de carteles impresionistas, del baile del cancán, fotografías y dibujos de restaurantes y costumbres de la época. Gocé mucho al leer este libro y celebré que Sergio Ramírez continuara la gran tradición de autores de primer nivel que abordan temas gastronómicos, aunque este es su segundo libro, maestro de cocina. El anterior lo fue Lo que sabe el paladar, sobre platillos nicaragüenses. Finalmente, quiero agregar que aunque Marcel Proust nos dijo que toda una vida o toda una época se pueden reconstruir a través del olor y el sabor de un té y una magdalena en su obra En busca del tiempo perdido, a mí no deja de sorprenderme que a través de la cocina nos podamos comunicar con otros seres que existieron en el tiempo. En este caso, que Sergio Ramírez nos traiga a la mesa al poeta Rubén Darío y que por medio de lo que comía podamos vivir los sentimientos que solo a él le pertenecían. Que sus palabras, uno a uno escogidas, no terminen con su obra narrativa o su poesía, que a través de las páginas de Sergio Ramírez escuchemos la risa del poeta y veamos cómo palmea satisfecho su estómago luego de gustar una buena comida en espera de un café nicaragüense. Muchas gracias. Bueno, Agradecemos muchísimas gracias. a Omar Millán, gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al maestro Sergio Ramírez, indicando que nació en Mazatepe, Nicaragua. En 1979, el triunfo de la revolución, integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Fue electo vicepresidente en 1984. Desde el gobierno presidió el Consejo Nacional de Educación y fundó la editorial Nueva Nicaragua en 1981. En 1996 se retiró de la política para retomar su vida de escritor. Entre múltiples premios recibió Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español en México en 2014 y también el premio Miguel de Cervantes Madrid 2017. Tiene la palabra el maestro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues me complace mucho estar aquí en esta presentación organizada por el Centro Cultural de Tijuana. Te agradezco muchísimo por esta distinción de hacerme llegar en alas de la tecnología hacia la frontera mexicana. Siempre he tenido mucho cariño por la ciudad de Tijuana, donde he estado un par de veces, pero puedo ver ese contraste de fronteras, la riqueza cultural que tiene Tijuana como nuestra última frontera latinoamericana. Y muchas gracias a Omar por esta exhaustiva lectura que ha hecho de A la mesa con Rubén Darío. Yo lo primero que quisiera decir es que lo más atractivo siempre es lo prohibido. Y muchos grandes libros que hemos leído vienen de los temas vedados, los temas a los que uno entra con curiosidad a asomarse a esa ventana secreta. Y entre muchas otras cosas, me pasó a mí desde mi infancia, como yo lo relato en el libro, con el tema de la cocina. Dentro de la cultura patriarcal de todos nuestros países, donde los oficios estaban divididos desde la infancia, o las vocaciones se empujaban desde la infancia, o los modos de ser que obligatoriamente uno tendría que adquirir ya adulto,
pues la entrada a las cocinas a los varones le estaba totalmente prohibida. Y era la cocinera la que se encargaba de expulsarme de ese reino que a mí me parecía tan atractivo por sus aromas y por todo el tráfago que yo encontraba siempre en esta cocina. De manera que lejos de la cocina fue que yo fui formando mi gusto culinario a través de esos mismos olores, a través de esos mismos sabores. Dentro de lo que era la mesa sencilla de mi casa, porque mis padres no eran de grandes recursos, y entonces cuando hay frugalidad se aprende mucho más la profundidad del gusto, y es un buen pie de tierra para desde allí poder explorar las diferentes distancias culturales que hay entre las cocinas de distintos países. Entonces, desde que yo salí de mi pueblo y comencé a viajar, pude ir estableciendo estas diferencias. Y, por supuesto, como mi primera gran referencia, la cocina mexicana, que es tan diversa y tan rica. Recuerdo que Carlos Fuentes, muy mexicano como era, decía que en el mundo solo había 3 cocinas: la china, la francesa y la mexicana. No sé si eso se puede discutir o no se puede discutir, pero era una afirmación rotunda la que él hacía. Pero por supuesto lo de que una de las cocinas más importantes del mundo, la mexicana, yo lo rubrico. Esa fue mi gran escuela de gusto al principio, decía, por su diversidad. Yo sí creo que una cocina nacional no existe, sino es a su vez una suma de cocina de regiones. Y es lo que pasa en China y es lo que pasa en México. No podemos hablar de una cocina mexicana sino de la comida oaxaqueña, de la comida poblana, de la comida veracruzana y así. Y esa suma es lo que enriquece este todo que es la cocina mexicana. No puedo decir lo mismo de la cocina nicaragüense. Es un país muy chico, un país despoblado a lo largo de toda la colonia y durante la vida independiente, metido siempre en guerras civiles, de manera que es muy difícil llegar a tener una cocina tan rica como la mexicana en una provincia tan pequeña como la de Nicaragua. Pero viendo la cocina desde esta perspectiva cultural, lo que yo encontré en Rubén Darío, en primer lugar, y esto Omar lo ha señalado, es que Darío, cuando llega a Francia, aprende a ver a la cocina como un integrante esencial de la cultura. No la cocina a la que uno no se asoma, ni en términos físicos ni en términos culturales. Es decir, la cocina es un objeto oculto. No se debe entrar porque ahí lo que hay es desorden, tráfago de cosas que el comensal simple no va a entender, y por lo tanto lo que separa al comensal de la cocina es una puerta voladiza, siempre en los restaurantes, que no permite asomarse mucho a esos secretos que están guardados detrás. Pero cuando Rubén Darío llega a finales del siglo XIX a París, allí ya, a diferencia de Inglaterra, apenas al otro lado del Canal de la Mancha, donde cocinar sigue siendo vergonzoso, y que un hombre cocine más vergonzoso todavía, y yo lo cito en el famoso proceso contra Oscar Wilde por sodomía, que le entabra un agraviado. Al otro lado del Canal de la Mancha decía la cocina reina como una de las bellas artes. Ha sido agregada como la 10ª musa. Ya no son solo 9 musas, son 10. La cocina tiene lugar de honor en el panteón cultural parisiense y francés. La cocina francesa es también una suma de regiones. La cocina francesa llega a las grandes mesas, pero tiene una procedencia campesina y luego burguesa. Eso lo podemos ver en las propias apreciaciones que Rubén Darío hace. No hay una cocina francesa única, sino cocinas regionales. De las cocinas mediterráneas a las cocinas atlánticas, extendiéndose en distintas zonas por todo el territorio francés.
Y la verdadera cocina, y en esto coincide la francesa o la china con la mexicana, para usar las tres que ponía de ejemplo Carlos Fuentes, son cocinas que se elaboran domésticamente, que se elaboran desde la necesidad, desde los materiales que las personas tienen en los lugares donde viven, y después es que se van sofisticando, se sofistican en la mesa burguesa y después más adelante ya en las mesas más refinadas. Todo esto pudo verlo Darío, la cocina reinando en Francia, y si él se ocupó de la cocina es porque le pareció que era universal. Un valor universal, no de satisfacción solo del gusto y del estómago, sino algo que estaba establecido dentro de la cultura de finales del siglo XIX. En el prólogo de Cantos de Vida y Esperanza, Rubén Darío se contesta él mismo la pregunta de por qué se ocupa en su poesía de la política. Y él mismo se responde porque la política es universal. Por lo tanto, aquí podríamos decir la cocina, porque se ocupa de la cocina porque es universal. Y también por algo muy importante, Rubén Darío es un cronista de su tiempo. Creo que si hablamos del periodismo moderno, el periodismo moderno lo establecen, lo inauguran, lo crean en la lengua española los modernistas. No hay que olvidar que los modernistas, de Rubén Darío, a Amado Nervo, a Gutiérrez Nájera, a toda la playa que nace entonces, Chocano, etcétera, son, además de grandes poetas, estupendos cronistas, son periodistas de oficio. Y Rubén Darío no era un poeta profesional, porque no le pagaban por eso, pero sí era un periodista profesional. Y lo que él llevaba a su mesa diariamente provenía del cheque que recibía mensualmente del diario La Nación por sus crónicas. Es cierto que a él le pagaban mal o no le pagaban, pero La Nación de Buenos Aires nunca dejó de pagarle. Y ese era el recurso realmente cierto que él tenía para hacerle frente a las necesidades de la vida. De manera que si nosotros vamos a ver las crónicas que escribió Rubén Darío para La Nación y vamos a ver que en ese tiempo un cronista de nota, como de importancia como Darío, pues La Nación le concedía la primera página. Y sus crónicas arrancaban en la primera página, eran crónicas de 2.000 palabras, eso ya no, 2.500 palabras, eso ya no se ve más en el periodismo, y eran crónicas verdaderamente esperadas. Las suyas estaban en la portada del diario La Nación, que además, en los años 90 del siglo pasado, y esto parece asombroso, La Nación imprimía 200.000 ejemplares. Y era un periódico de renombre internacional. En España no había periódicos tan importantes como lo era el diario La Nación de Buenos Aires. Y era una referencia para toda América Latina y para toda la lengua española. Entonces Darío, en esas crónicas, en esta visión universal que él tenía de lo contemporáneo y de la modernidad, se ocupaba no solo de la cocina, se ocupaba de las carreras de caballo, se ocupaba de los nuevos modelos de automóviles, de las exposiciones agropecuarias, de las premiaciones de animales de raza, se ocupaba de la vida de los cabarets, de la vida ciudadana, de las elecciones en Francia, de la política en Alemania, se ocupaba de todo lo que a él le parecía que al lector contemporáneo a él le podía interesar. Y entonces él estaba muy seguro de que la cocina cabía dentro de estos rangos. Y una serie de artículos que él publica para La Nación es refiriéndose a una encuesta que ha hecho un periódico en Francia con los grandes escritores de esa época, preguntándoles cuál es su plato preferido. Entonces, ahí tenemos otra muestra de la importancia que la cocina tenía en estos medios culturales. Palabra de escritor, lo que pensaba sobre la cocina, la gente respetaba eso, y Rubén Darío transcribe estas opiniones en esta serie de artículos. Pero la exploración de él va más allá de la cocina francesa, probablemente ya
quedando claro que Francia era la capital cultural del mundo y además la capital de la cocina, no solo la capital de la moda, y de la moda habla mucho Rubén Darío en sus crónicas también, sino la capital de la capital de la cocina. Pero él habla de la cocina española muchísimas veces, escribe crónicas sobre la cocina malagueña, sobre la cocina castellana, habla de la cocina cubana, de la cocina colombiana, de manera que él tenía esta visión compuesta de los distintos panoramas de que la cocina como elemento cultural esencial estaba compuesta. Yo me preocupo de hacer referencias constantes en el libro a don Alfonso Reyes, porque me parece que don Alfonso, que viene del modernismo, como tantos otros grandes escritores latinoamericanos, viene del modernismo, hasta Octavio Paz viene del modernismo y él lo reconoce, como Neruda, como García Lorca, como el mismo Jorge Luis Borges. Pues don Alfonso Reyes, que era el gran renacentista latinoamericano, porque se ocupaba de todo, se ocupaba de la filosofía, se ocupaba de la historia, de la literatura, de todo cuanto crea el pensamiento humano, también se ocupaba de la cocina. Y yo digo en el libro, como Omar lo ha señalado, y creo que lo digo con mucho acierto, y es que don Alfonso era un verdadero gourmet, porque él llevó su vida a través de los medios diplomáticos, de los viajes internacionales, anduvo medio mundo y por lo tanto pudo cultivar este gusto y llevarlo hasta el refinamiento. Este pequeño libro que él tenía personal, donde iba anotando el itinerario de todos los restaurantes en París, y él decía que él los dividía por barrios. Él tenía en cada barrio, conocía los barrios donde estaban los grandes restaurantes, y a los grandes restaurantes no se entraba por la puerta iluminada, sino que se entraba por puertas que solo él conocía. Esta referencia la hace cuando habla de la Tour d'Argent, donde se comía este famoso plato numerado que tanto conmovió a Rubén Darío y a sus amigos argentinos. Entonces don Alfonso, como buen gourmet, decía, ese restaurante no vale la pena, ese es un restaurante para turistas ricos. Y siempre hay en las ciudades restaurantes para turistas ricos. Los verdaderos platos de la Tour d'Argent los sirven entrando por otra puerta. Entonces, esto es el verdadero gourmet, el que hace una exploración de los lugares donde verdaderamente se come bien. De manera que esto es el libro, ¿no? Demostrar que Rubén Darío, entre las cosas mundanas que él consideraba altas, se ocupó de la cocina. Pero además es un libro, sobre todo, para que el lector entre a él con amenidad. Yo lo primero que prevengo al lector es que no tema que no se va a encontrar con un prontuario aburrido de recetas de cocina, que a lo mejor a un lector que no es cocinero el mismo no le interesan las recetas de cocina, sino que es una exploración desde las distintas perspectivas culturales de cómo acercarse al arte de la cocina y disfrutar leyendo sobre cocina. Muy bien. ¿Quieres hacer algún comentario, Omar? Yo quería preguntarle, maestro, hay una referencia que en el libro hace de cuando Rubén Darío se queja de la cocina de los barcos y que lo salva, que le sirvieron un platillo mexicano, pero no dice cuál. Y tampoco me llamó la atención también que no, supongo que sí, porque estuvo en Veracruz, pero no habla de la cocina veracruzana o de otra cocina mexicana que seguramente le gustó, ¿no? Quería preguntarle si usted encontró más información o... No, la estuve buscando, pero desgraciadamente no la encontré porque la relación de Rubén Darío con México en cuanto a viajes y conocer México por dentro fue muy tangencial.
porque la vez que él tuvo la oportunidad de visitar México, cuando se presentó este incidente diplomático, que el gobierno al que representaba, que era el gobierno en Nicaragua, el gobierno de José Madrid, después que había sido derrocado el general José Santos Zelaya, cayó cuando él iba en el barco de Francia hacia Cuba. Y cuando él viajó de Cuba hacia Veracruz, que era de La Habana a Veracruz, que era la siguiente etapa, cuando llegó a Veracruz, el gobierno de Porfirio Díaz había dispuesto que no podía recibirlo oficialmente, ya no representaba a ningún gobierno, y que no solo eso, sino que le impedían viajar hacia el altiplano, ya no podía ir a la Ciudad de México. Entonces se tuvo que quedar en Veracruz, y ahí las autoridades locales y los admiradores que él tenía le organizaron un viaje en tren a Jalapa. Entonces él estuvo en Jalapa y las fotografías que yo he visto son muy curiosas porque está rodeado de indígenas. Está rodeado de indígenas, de mujeres indígenas, de niñas, de niños, de señoras, con sus trajes de entonces, sus trajes típicos. Y allí yo creo que él tiene que haber sido agasajado con un banquete de platos mexicanos. Pero desgraciadamente eran otros los apuros de entonces. Él estaba en un gran predicado, no lo dejaban subir a la Ciudad de México, había una gran crisis en su país. Había sido derrotado el Partido Liberal, que es el que a él lo apoyaba, y ahora estaban en el poder los conservadores con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que había intervenido militarmente en Nicaragua. Y por lo tanto él tenía este problema de la separación abrupta con su país, tenía que volver a embarcarse hacia Europa en este gran desconcierto, en esta gran incertidumbre. Y esto pues puso una sombra sobre este incidental viaje que él hizo a México. Maestro, me sorprendió que ya ha estado en Tijuana un par de veces, dice. Un premio Cervantes muy pocas veces ha tenido relación con Tijuana. Octavio Paz estuvo en los años 70, Juan Gelman en los años 90, también Carlos Fuentes, y la maestra Elena Poniatowska, ella sí nos ha visitado varias veces. Pero usted dice que ya estuvo en Tijuana anteriormente. Sí, una vez, la última vez viniendo de San Diego, yo estaba con Carlos Monsiváis en San Diego, un encuentro en la Universidad de San Diego, eso hace ya muchos años. Y entonces yo me vine por tierra a tomar el avión a Tijuana, el avión para la Ciudad de México. Unos amigos nos trajeron, a Carlos y a mí, para tomar el avión en Tijuana, y almorzamos en Tijuana, pudimos ver la ciudad. Y en otra ocasión también relacionada con un viaje a los Estados Unidos. Pero desde que uno entra en los Estados Unidos ve estos dos mundos, ¿no? Y a mí me llamó siempre la atención de que quienes vivían en las colinas del otro lado, entre San Diego y la frontera, que es un lugar muy poblado, eran los ricos, y en Tijuana eran los más pobres, los que vivían en las colinas. Ese contraste es inolvidable, ¿no? Y bueno, de esa ligera experiencia visual que tuve de un día o 2 días en Tijuana, yo escribí un cuento que tiene por escenario Tijuana, que se llama La Puerta Falsa, y es la historia de un boxeador, de un boxeador de barrio de Tijuana que llega a pelear al Staples Center en Los Ángeles, y el drama de este boxeador. Pero el escenario es Tijuana. Claro, es un escenario reconstruido, no solo con mi memoria, sino con muchas referencias que fui a buscar. Qué curioso. ¿Tiene usted conocimiento de este libro de Tijuana, la fábrica de boxeadores campeones mundiales? Lo escribió Omar Millán. Ah, mira, Omar lo escribió, sí, oí que te lo habías mencionado cuando comenzábamos la plática, pero claro que me encantaría verlo, y les voy a hacer llegar este cuento que está está en el último libro, está en mis cuentos completos de Alfaguara, pero se llama La Puerta Falsa. Y el próximo 3 de diciembre presentamos otro libro de Omar sobre gastronomía de Baja California. ¿Quieres comentar algo, Omar?
justamente hace poco leía un artículo que publicó usted, maestro, en el País, sobre la diversidad una paradoja, ¿no? Que la diversidad del Caribe se podía explicar, explicar la identidad, ¿no? Con toda esta diversidad. Y algo parecido acá sucede con Baja California, porque tenemos migraciones de todas partes del país, migraciones orientales, chinas, japonesas, de rusos molocanos, de europeos, principalmente de Italia y de Francia, de estadounidenses. Y todo este mestizaje, curiosamente, es lo que es esta cocina de Baja California, es lo que nos da identidad. Me llamó mucho la atención el artículo que publicó porque, bueno, en realidad, que usted lo mencionaba ahorita en exposición, ¿no? La importancia que tiene la cocina porque es un tema universal, ¿no? Y igual tiene que ver con identidades, con migraciones. El libro también del Marciano y la langosta en la cocina baja californiana es eso, juntar toda esta historia que sí, en la historia aparece separado, ¿no? Pero en la actualidad, en los platillos aparece ahí todo junto. Todas estas influencias en el tiempo y en el espacio ahí están en un platillo, ¿no? Yo le quería preguntar, maestro, de las crónicas de Rubén Darío que usted menciona y que también mucho antes de que se utilice ese término de periodismo narrativo, que ya lo hace Rubén Darío y usted en este libro lo tiene. Me llamó mucho la atención que estas crónicas sobre las exposiciones agrícolas, él las hace se advierte que no hay ningún enfado de estar en ese lugar, lo disfruta el tema, disfruta estar ahí, disfruta las descripciones. Usted hace una comparación con Jorge Luis Borges, ¿no? Bueno, él cuando llega a la dictadura y lo despiden de la biblioteca y lo mandan a las granjas de gallinas. Bueno, aquí Rubén Darío disfruta mucho todos estos temas, ¿no? No sé si quisiera comentar un poco más de estas crónicas que son... Claro, bueno, claro, pero antes quería decirte que quedo muy pendiente de tu libro sobre la cocina de Baja California, porque la verdad es que las cocinas siempre son muy dinámicas y en los lugares de encuentro diversos, donde llega gente de distintas poblaciones y hay influencia del norte, influencia del sur y por la naturaleza de la economía que tienen ciudades como Ciudad Juárez, como Tijuana, pues es una concentración diversa de gente y de esa diversidad resulta siempre algo nuevo, porque la cocina siempre está moviéndose hacia adelante, como todo en la cultura. Las culturas muertas se olvidan, las que permanecen son las que están vivas, las que cambian, ¿no? Y bueno, no olvidemos que Rubén Darío era un cronista de oficio y él tenía que ir donde el deber lo llamaba. Y él tenía que informar a los lectores en Buenos Aires lo que a él le parecía que estaba ocurriendo de novedoso, de importante en Francia. Y en eso entraban también las exposiciones agropecuarias, pero él narra con mucha naturalidad y con mucho gusto, pisando el zacate, pisando el pasto que está puesto ahí para los animales de raza, ve los grandes cerdos de Yorkshire, rosados, hermosos, gordos, y él se regodea, quizás viéndolos en el plato, ¿no? Viéndolos en el asador. Y pues habla de todo, ¿no? Es decir, las crónicas de Rubén Darío son más de 1000, las que están, aún muchas que no han sido recuperadas en los archivos del diario, pero y ni han sido editadas sistemáticamente en libros. Hay que irse asomando al trabajo de distintos investigadores para encontrarlas. Estamos entrando en la curva final, pero me gustaría un ejercicio, Omar. Si invitáramos a Sergio Ramírez a Baja California, ¿qué te gustaría que comiera? Híjole, hay tantos platillos. Pues definitivamente hay una gran cantidad de ceviches,
Bueno, maestro, yo creo que el marciano es un centollo que, bueno, acá le decimos marciano. Son las patas de este cangrejo, las cocinan con, con mantequilla y ajo. Es muy sabroso la carne de las patas. Y la concha, no sé si la ha comido, hacen unas caldos y sopas. Pues todavía probarlo parece un secreto a voces. Eh, pero es también muy variada lo más conocido ahorita es la Baja Met, esta cocina de vanguardia, de autor, pero bueno, la Baja Met es una parte, hay una comida china variopinta en Mexicali que es riquísima y que ahí se modificó toda esta comunidad con lo que le daba la tierra y se sembraba ahí, modificó completamente su cocina original. Están los sashimis acá que dejaron los japoneses, en fin. Estoy seguro que disfrutaría muchísimo la cocina de Baja Californiana. ¿Ha probado Mira, la pues langosta? ahora Maestro, ¿ha probado la langosta? ¿La langosta de Baja California? la langosta de Baja California, tal vez en algún restaurante de la Ciudad de México, pero aquí este menú que me está poniendo mal es sumamente atractivo. Yo dejo los ceviches para probarlos en Sinaloa con Elmer Mendoza, que estoy invitado desde hace tiempo también a venir a Sinaloa y ya me apunto a esa cangrejo tan espectacular como lo está pintando. Muy bien. Pues no nos queda más que agradecerle, maestro Sergio Ramírez, periodista Omar Millán, el haber participado en Norte 32. Esperamos hacerlo físicamente en el 2021, pero es un honor que un premio Cervantes participe en este encuentro literario de Baja California. El Centro Cultural de Tijuana le agradece muchísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gobierno de México.